Vamos a dar comienzo entonces a esta clase número 27 ya del libro de Romanos, martes 12 de agosto, y el título de la clase es La gracia no es licencia para pecar, sino liberación para servir. Ese es el título de esta clase. Eh, Según la introducción, a manera de introducción de esta clase, usted como alumno y yo como profesor, al finalizar el estudio de Romanos 6, 15 al 23, debiéramos comprender a la luz del análisis bíblico y teológico y morfológico que la gracia de Dios no otorga licencia para pecar, sino que nos libera del dominio del pecado para servir voluntaria y obedientemente a la justicia de Cristo, reconociendo que todo creyente tiene un señorío y que este señorío determina su fruto presente y su destino eterno. Ese es el objetivo de aprendizaje del día de hoy. Vamos a ver de los versículos 15 al 19. Según Romanos, o según esta sección que vamos a ver hoy día, Pablo hace una pregunta. ¿Por qué? Pablo dice, ¿por qué afirma que la gracia no es licencia para pecar? Y cómo este pasaje demuestra que todo ser humano es inevitablemente esclavo de algo o de alguien, ¿cierto? Esa es la disyuntiva de que hoy día debemos zanjar. ¿De quién somos esclavos? ¿Somos esclavos seguimos siendo esclavos del pecado? Y si somos esclavos del pecado, obviamente que, no, que somos dulos, somos esclavos entonces de ese pecado, por lo tanto no somos cristianos. Pablo nos va a presentar este espejo, esta confrontación, ¿cierto? En lo que vamos a estudiar, es o somos esclavos dulos en el griego del pecado, o somos dulos o esclavos de Cristo. Porque la gracia no solo perdona, lo hemos visto, sino que nos transforma y nos somete y somete nuestro corazón al señorío de Cristo. Y Pablo enseña que no existe neutralidad espiritual, es decir, o se es esclavo del pecado para muerte, o es esclavo de justicia para la vida eterna, es decir, esclavo de Cristo. Eso es lo que vamos a intentar que usted hoy día ponga mucha atención a esta clase. Este es básicamente lo que vamos a ver hoy día, que es la nueva esclavitud de la justicia. Y son tres temas o subtemas que vamos a tratar de ver. Vamos a ver hoy día dos de ellos. La objeción a la respuesta sobre la gracia y el pecado y el cambio de amo. Ahora usted ya no es dulos del pecado, sino que es dulo de la justicia de Cristo. Hay una pregunta al principio. ¿Pecar bajo gracia? Imposible, lo vemos en esta primera sección. Pablo nos va a demostrar que hay un cambio de amo, de pecado a justicia, y que el resultado final es muerte o vida, que es el versículo 23, que lo vamos a ver la próxima clase. En el fondo, hermanos queridos, la gracia no es licencia para pecar, sino liberación para servir. Pablo responde a la objeción: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y aquí Pablo, de manera magistral, va a introducir en esta idea central de los versículos 15 y 16 la obediencia revelada a quien servimos. Aquí usted se va a dar cuenta en su conciencia cuál es su obediencia. El estudio de hoy día debiera revelarle a usted a quién sirve usted. Y a quién sirve usted, ese es su amo. Porque no existe neutralidad en lo que vamos a ver hoy día. O somos esclavos del pecado, que nos va a llevar a la muerte eterna, lo que significa que nunca hemos sido cristianos, o esclavos de la obediencia, que nos va a llevar a la justicia perdurable y eterna, por lo tanto,
somos cristianos. Y en esta parte hay unas doctrinas muy especiales. Está la doctrina de la santificación, de la esclavitud espiritual y el dulos, el señorío, ¿cierto?, de Cristo en nuestras vidas, ¿ya? Y el cambio de amo. Vamos a ver que antes éramos esclavos, éramos dulos del pecado y ahora somos dulos, o otros dicen esclavos, ¿cierto?, a la justicia. El resumen, ¿cierto?, de la clase pasada lo podemos ver de la siguiente manera. Este de acá abajo. Primero, la gracia no es licencia para pecar. Vamos a resumir los primeros 14 versículos. Pablo, en los primeros dos versículos, eh, hace algo de manera, creo yo, magistral. Lo que hace es, responde a la falacia, a la falsa idea o la falacia, a la falsa idea de que la abundancia de gracia significa libertad para continuar en pecado. Y con un énfasis, ¿cierto? De esta retórica, de esta pregunta retórica y la respuesta que es un negativo universal en cierto sentido cuando dice de ninguna manera. Y enseña que quienes han muerto al pecado no pueden seguir sirviendo en él. Y esta muerte no significa ausencia de tentación. Lo veíamos cuando comenzamos el capítulo 6. Vamos a tener tentación toda la vida. Lo que Pablo nos demostró en los primeros dos versículos, un cambio radical de relación. Ya no debemos relacionarnos con el pecado y también nos va a dar un atisbo de que ahora el pecado ya no es nuestro amo, sino que ahora pertenecemos a Cristo. ¿Ya? En los versículos 3 al 5, Pablo dice que estuvimos unidos con Cristo en su muerte y su resurrección. Y aquí yo les mandé, acuérdense, un dossier, un pequeño librillo, ¿cierto?, sobre el bautismo, que espero que lo hayan leído, porque me pidieron un estudio ustedes del bautismo y yo, con mucha complacencia y con mucha cordialidad y con mucha dedicación, creé este libro, fueron un par de horas diarias, sobre todo el día sábado, preparando este librillo para ustedes y yo espero en el Señor que ustedes lo hayan leído. Y yo desprendo que quedó claro porque no hay ninguna pregunta sobre el libro. Espero que así sea, hermanos. El bautismo es presentado como la señal de nuestra unión con Cristo en los versículos 3, 4 y 5. No es simple acto ritual, sino la representación visible de una verdad espiritual que fuimos sepultados con Él y resucitados para andar en una nueva vida. Nosotros fuimos crucificados con Cristo. Así como la muerte de Cristo fue real, nuestra muerte, esta unión mística, nuestra muerte al pecado, es real, debe ser real en su vida. Y nuestra resurrección espiritual son realidades que cambian nuestra posición delante de Dios. Los versículos 6 al 10, del 6 al 10, perdón, vimos el viejo hombre crucificado. Y Pablo nos enseñó en estos versículos del 6 al 10 que nuestro viejo hombre, es decir, la naturaleza que que estaba dominada por el pecado, en cierta manera, fue crucificado con Cristo. ¿Y qué significa esto? Y lo analizamos la clase pasada. Significa que el pecado ya no tiene autoridad legítima sobre nosotros, sobre usted y sobre mí. Así como Cristo murió una vez para siempre, decíamos, y ahora vive para Dios, usted y yo vivimos para Dios, los creyentes debemos entonces considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en un estado permanente de consagración. Yo diría que si leyéramos, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, de los versos 10 al 14, que dicho sea de paso, el domingo estuve predicando en mis redes sociales sobre este pasaje, espero que alguno de ustedes lo haya visto, y se muestra, traté en la tesis que planteé en el mensaje, es que la, los sacrificios del Antiguo Testamento nunca quitaron el pecado del pueblo, pero lo que hace
el autor de Hebreo, ahí en el capítulo 10, presentarnos que el único sacrificio perfecto nos puso en una posición de santificación, en una posición de santificación. No sé, pues repito, en una posición de santificación por un solo eh, sacrificio, el de Cristo. Por lo tanto, no hay más sacrificios que el hombre pueda realizar. Ninguna performance, decía yo, puede agradar a Dios si no estamos en Cristo. ¿Mm? Y los versículos 11 al 14 nos habla de vivir bajo el señorío de Cristo y no del pecado. La exhortación entonces final que Pablo hace en estos 11, 12, 13, en estos 4 versículos finales, es a vivir de acuerdo con esta nueva realidad. ¿Cuál es esta nueva realidad, hermano Alejandro? Que no debemos permitir que el pecado gobierne en nuestro cuerpo mortal, ni usar nuestros miembros para la injusticia, sino que debemos presentarnos a Dios como instrumentos de justicia. Y la base de esta victoria no es la ley, pero no significa que seamos antinominianos. ¿Se acuerdan que hablábamos de este término? Sino la gracia que nos ha liberado del dominio del pecado. Por lo tanto, ahora que estamos en una posición de santificación, nosotros debemos obedecer la ley para que vayamos progresivamente siendo ahora santificados, que es la santificación progresiva. La santificación posicional nos cambia de dueño, ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos de Cristo. ¿Ok? Eso fue lo que vimos en los primeros 14 versículos. Y ahora, ¿cierto? Como siempre, hermanos queridos, esto nunca dejen que pase por alto, léanlo permanentemente esta lámina, esta también, y creo que agregué otra más, esta. Esto resume los versículos del 1 al 14, ¿ya? Señorío, vivir bajo el pecado gobierna como amo y dictador espiritual. Vivir bajo la gracia, debiera Cristo ser el Señor y la gracia es el poder que gobierna en su vida. Identidad, viejo hombre, naturaleza caída, esclavitud del pecado. Vivir bajo la gracia es una nueva criatura, unidos a Cristo, libres del dominio del pecado. Y así sucesivamente. Este cuadrito también les sirve a ustedes para recordar principios que han visto en Romanos. Y el último me encanta, resultado final. El inconverso, el que está sin vida espiritual, tiene una desesperanza y tiene una esclavitud espiritual. Es un doulo del pecado, o un dulos, perdón. ¿Ya? No es doulo, es dulos del pecado. Y bajo la gracia tenemos libertad y victoria espiritual solo en Cristo, solo en Cristo, solo en Él. ¿Mm? Y ya comenzamos, ¿cierto?, a analizar de manera morfológica y teológica también la interpretación de estos pasajes del día de hoy. Sigo señalando estos 4 eruditos, me baso recurrentemente, los consulto. Nadie me ha pedido estos libros, pero bueno, está bien, sigamos. Eh, y yo agregué a estas clases eh, preguntas antes de hacer el análisis. Y creo yo que nos arroja un poquito más de luz para poder entender cada porción de las escrituras, ¿ya? La primera pregunta que yo me hice fue, ¿por qué Pablo insiste en que la gracia no es licencia para pecar? El versículo 15. Bueno, Pablo plantea la pregunta retórica para confrontar un posible malentendido del Evangelio. Si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿podemos entonces pecar libremente? Dice Pablo. Y la respuesta tajante, categórica, la vamos a ver en el griego, es mucho más potente. De ninguna manera, dice Pablo. Ahora, teológicamente, Pablo lo que hace aquí afirma que la gracia, hermanos queridos, no libera al creyente para pecar, sino lo libera del poder del pecado. Es decir, el pecado ya no tiene usted dominio sobre usted, porque usted ha cambiado de Señor.
de amo. Antes servía al pecado como esclavo, ahora sirve a Dios como siervo de la justicia. Por lo tanto, la santificación es el fruto inevitable de la justificación y la gracia es el poder que transforma, que nos debe transformar, no el permiso para transgredir la ley. Imagínese que usted estaba en una cárcel y Cristo vino a su vida, pagó su deuda, le abrió la puerta para que sea libre. La gracia es esa liberación. Entonces, nos debemos preguntar, ¿sería lógico que después de salir, después de salir, usted corra a hacer lo mismo que lo llevó a la cárcel? Pregunto de nuevo, ¿sería lógico pensar que después de salir, producto de este pago de deuda que hizo Cristo, la gracia lo liberó? Sería lógico entonces que después de salir usted corra a hacer lo mismo que lo llevó a la cárcel. Bueno, no, po. Pablo dice, en ninguna manera, claro que no, porque usted ahora está libre, pero libre para ser esclavo de Cristo. La gracia nos Exacto. da libertad para vivir de otra manera, no para repetir la vida vieja, porque ahora pertenecemos a Cristo y es Él a través del Espíritu Santo que nos capacita para decirle no al pecado y sí a la vida que agrada a Dios. Pregunta número dos, ¿qué significa ser esclavo de la justicia? En contraposición, le hablaba yo de este espejo. Por un lado usted se mira y usted es esclavo de la justicia, pero por otro lado usted dice, ¿qué pasa con mi, en contraposición a esclavo del pecado, que está en los versículos 16 al 19? Bueno, aquí tratemos de resolver esta incógnita. En la conmovisión de Paulina, no existe neutralidad, hermanos. Todo ser humano está bajo un señorío. Ponga mucha atención. Todo ser humano o es del señorío de Cristo o está bajo el señorío del pecado. Repito, en la conmovisión del apóstol San Pablo no existe neutralidad. Todo ser humano está bajo un señorío, sea el pecado que lleva a la muerte o la obediencia que lleva a la justicia. La esclavitud al pecado implica estar dominado por deseos y prácticas contrarias a Dios, en cierta manera. Mientras que la esclavitud a la justicia significa estar bajo la autoridad de Dios, produciendo frutos de santidad. Y Pablo usa la metáfora de la esclavitud para mostrar que la obediencia a Dios no es opción para el creyente. ¿Se entiende? La obediencia a Dios no es una opción para usted y para mí, sino es una consecuencia necesaria de su nueva identidad en Cristo. Y aquí quiero tocar un tema sensible porque a nuestros hermanos calvinistas, desconociendo nuestros hermanos arminianos, de toda esta retórica que Pablo hace, creo que es injusto este apelativo que le hacen a nuestros hermanos calvinistas. ¿Por qué? Porque le dicen a nuestros hermanos reformados calvinistas que ahora que somos salvos, siempre salvos, y ahora los reformados, los calvinistas, andan pecando por la vida porque ahora son salvos y la gracia, ¿cierto?, le da libertad para pecar. Perdónenme. Si alguien dice eso, adolece de una ignorancia supina y de una ignorancia porque no ha leído y no ha estudiado las escrituras. Porque un buen estudioso, un buen cristiano, sea calvinista o sea arminiano, debiera entender y estudiar solo el capítulo 6 para darse cuenta que o somos esclavos del pecado, lo que significa que nunca hemos sido creyentes, o somos esclavos de Cristo, lo que significa que ahora
Pablo, como usa esta metáfora de la esclavitud, debemos mostrar que la obediencia a Dios no es opción para el creyente, sino una consecuencia necesaria de su nueva identidad en Cristo. Espero que, cierro ese paréntesis, espero que haya quedado claro, y para que si alguno ha pensado alguna vez en eso, piense que nuestros hermanos calvinistas o nuestros hermanos reformados tienen clarito el cuento de la esclavitud, de quién son esclavos. ¿Mm? La respuesta eh, que tal vez le podríamos dar a alguien para que pueda entender mejor, ¿cierto?, esta pregunta, o este espejo, este contraste, esta contraposición que hay entre esclavo de justicia y esclavo del pecado, podemos hacerlo con una ilustración. Antes, hermanos queridos, antes de nuestra vida en Cristo, sin darnos cuenta, estábamos siguiendo las órdenes del pecado, como un trabajo, como en el trabajo. Usted obedece a su jefe, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros fuimos regenerados, nacimos de nuevo, cambiamos de jefe. ¿Y quién es nuestro amo hoy día? Este es el Señor, es Cristo. Por lo tanto, ser esclavo de la justicia de Cristo, para hacerlo más claro, significa que ahora su vida y la mía está dirigida por Dios, no por el pecado, para hacer lo bueno, aunque antes eso no a usted ni a mí nos interesaba. Antes no nos interesaba hacer lo bueno, no estábamos ni ahí con hacer lo bueno. Pero hoy día que estamos en Cristo, como nuestro amo ahora es un jefe nuevo, estamos capacitados para decirle no al pecado. Es como que si hubiéramos cambiado de patrón y el nuevo patrón nos guía a través de una persona que está dentro de nosotros, que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, nos guía hacia una vida mejor. Y hay muchos versículos para ilustrar esto. Por ejemplo, Pablo habla de que si nosotros pecamos, entristecemos al Espíritu Santo. Pablo dice que el pecado nos lleva a toda obediencia y a toda justicia. Dice que el Espíritu Santo crea en nosotros el fruto del Espíritu. Entonces, hermano querido, si usted está viviendo una vida, o sea, así se explica, no estoy diciendo que ustedes, usted le puede decir, si usted está viviendo una vida licenciosa, una vida de pecado, significa que nunca ha sido de Cristo. Y el apóstol San Juan lo dice de manera muy categórica en 1 de Juan 1:19. Dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Quiero buscar el versículo. Permítame 2 segundos. Y se los voy a leer para les va a quedar mucho más claro. Primera de Juan. Si quieren, alguno lo anota por ahí. Primera de Juan 1:19. 1:9. No lo puedo encontrar. ¿Sí? 3:19, 2:19. Aquí está. El versículo 18 del capítulo 2 de Primera de Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se entiende? Los que, cuando Juan dice aquí, salieron de nosotros, son aquellas personas que creen que son cristianos, que van a una iglesia, que leen la Biblia, que les gusta escuchar esta palabra que se predica, pero que nunca han sido personas convertidas realmente. Porque, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol San Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros personas convertidas de nuevo, que su amo es el Señor, habrían permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ahí Pablo, el apóstol sigue hablando otras cosas más. Bien, y la pregunta tercera es para la próxima clase. ¿Ya?
¿ya? Porque no lo vamos a tocar los versículos 15 al 23. Bien, hagamos el primer estudio morfológico. El versículo 15 dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo dice, en ninguna manera. Bueno, esta palabra pequemos, ¿ya? Es, en el fondo, si hacemos la transliteración al español, diría pecar o errar el blanco. Pecar, en el fondo, es errar el blanco. Está en tiempo aoristo, una voz activa, es decir, usted hace la acción, ya no está en modo pasivo. Recuerde que cuando el verbo está en modo pasivo, alguien hizo esa acción por usted y usted recibe el beneficio o el efecto. ¿Qué significa todo esto? Bueno, eh, esta palabra pequemos aparece 14 veces en Romanos, ¿ya? Eh, y esta fórmula expresa un horror moral ante una conclusión, que este es el horror moral, ¿ya? Aunque lógicamente posible, es éticamente abominable. No es simplemente no, es decir, no, 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 que no estamos bajo el pecado, bajo la ley, ¿cierto? Sino que tal cosa jamás acontezca, porque Pablo dice en ninguna manera. Por lo tanto, ¿qué pues? ¿Pecaremos? ¿Erraremos el blanco porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo dice en ninguna manera. Aquí hay un horror moral. Es decir, estáis loco, ¿cómo se te ocurre pensar siquiera que si ahora, ya que no estás bajo la ley y que estás bajo la gracia, puedes pecar? El problema que Pablo está abordando acá, y en el fondo alguien podría razonar así, de esta manera. Pablo acaba de decir en el versículo 14 que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿cierto? Ahora, si la ley ya no nos controla, ¿eso significa que ahora podemos pecar de vez en cuando? Después de todo, hermanos queridos, ya no tenemos que obedecer las reglas estrictas de la ley. Y Pablo dice, ¿estáis loco? ¿Cómo se le ocurre pensar esto? Y la pregunta, ¿cierto? En términos simples, podría decir, Pablo está anticipando esta objeción. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la palabra griega ahí, pequemos, esta, sugiere, sugiere entonces actos específicos de pecado, como si dijera Pablo, podemos pecar ocasionalmente, ya que estamos bajo la gracia. ¿Se entiende? Podemos de repente pecar porque estamos bajo la gracia. Y la respuesta rotunda de Pablo, ¿ya? Que es esta, no la puse acá, que es esta en el fondo, en ninguna manera. Perdonen, no puse el estudio morfológico, se los voy a mandar. Pablo dice en ninguna manera. Y es la forma más fuerte de decir jamás. Y en griego es la forma más potente, más, diría yo, más desgarrador de parte del escritor bíblico, de decir jamás, no se te vaya a pasar por la mente de que si ahora ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, puedes pecar. Es como que si Pablo dijera, esa idea me horroriza, dice un erudito. Tal pensamiento es completamente repugnante, dice John Murray en su comentario de Romano. Porque esta pregunta es de una importancia electrizante, diría yo. Este versículo 15, hermanos, muestra un malentendido peligroso sobre la gracia, porque la gracia no nos da libertad para pecar. Porque algunas personas piensan que estar bajo la gracia significa que usted tiene libertad para pecar sin consecuencias. Y Pablo rechaza categóricamente esta idea porque ser cristiano significa tener una nueva naturaleza que naturalmente rechaza el pecado. Ahora, esa es la conjunción, esa es la pregunta importante.
pero indudablemente que hay momentos en nuestras vidas que a pesar de todas estas instrucciones que no están, afortunadamente, no están en modo imperativo, eh, a veces caemos, hermanos. Y es ahí donde el mismo apóstol San Juan dice que si no hemos pecado, el versículo número 9 del capítulo 1, se los voy a leer. Primero Juan capítulo 1, verso 9 dice, ay, ¿dónde está? El 7, ya, le leo el 7. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, este mandamiento antiguo que es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz es Cristo, ¿ah? Ojo, cuando usted escuche esta retórica de la luz, ¿ya? Si alguno dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en Cristo, la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla. Aquí está, el versículo número 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque nosotros... Deje seguir leyendo. No lo puedo encontrar, hermanos. Lo que el apóstol San Juan dice en su primera carta, no me puede ganar esto. Aquí está. Versículo 8 del primer capítulo. Estaba leyendo el capítulo 2. Si decimos, el versículo 8 del primer capítulo de la primera carta del apóstol San Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Y que se complementa lo que Pablo está diciendo. Hay veces en nuestras vidas, hermanos, que vamos a caer, pero el apóstol San Juan dice que debemos confesar a Dios nuestros pecados. De hecho, eh, la oración que Cristo nos enseñó habla, ¿cierto?, de esta confesión de pecado. ¿Mm? Entonces, lo relevante acá es que ya el pecado nos debe enseñorearse de usted. Y usted no tiene libertad para pecar ahora, porque usted está bajo la gracia, y Pablo nos dice de manera categórica, en ninguna manera usted tiene ahora libertad para pecar. Y en cierta manera, si usted, por A, B, C motivo, cede a alguna tentación, bueno, el apóstol San Juan dice que abogados tenemos, ¿cierto? Que es Cristo el justo, y que nuevamente nos va a perdonar esos pecados que a veces surgen en nuestra vida. Bien, vamos entonces ahora al versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? ¿No sabéis que si os sometéis a no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Wow, ponga mucha atención. Presentáis, sometéis, ¿ya? Está en una voz activa, ¿ya? Modo indicativo, persona segunda plural, es decir, presentar, poner a disposición, ofrecer en servicio, quiere decir. Eh, ¿Qué define la identidad del verdadero amo? Es como una pregunta que debemos hacer. ¿Qué define en usted la identidad de su verdadero amo? Y esta construcción paralela eh,
que Pablo hace, no sabéis que si os sometéis a alguien, ¿cierto? A alguien, aquí hay alguien, como esclavo para obedecerlo, ¿ya? Esclavo, usted se somete a alguien, soy esclavo de aquel a quien obedecid, ok, aquí no está el problema. Y aquí está el contraste, la construcción de espejo que Pablo hace. Sea el pecado para muerte, es decir, ¿quién es este caballo? ¿Quién es el sujeto aquí? ¿Es el pecado? Si es el pecado, y si usted obedece al pecado, dice Pablo, lo lleva a la muerte, ¿cierto? Pero Pablo dice, o sea, de la obediencia para justicia. Aquí está usted es esclavo, ¿cierto? Ahora es esclavo de Cristo. ¿Cuál de estos dos es a quién obedece usted? En este versículo, Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, usted es el esclavo, hace un contraste, un paralelismo, ¿cierto? Aquí está usted. Si usted obedece al pecado, usted obedece a su amo, que era el pecado. Pero si usted sigue obedeciendo, significa que nunca lo ha sido. Nunca ha sido de Cristo. Pero si ahora que usted está en Cristo, Pablo dice, o sea, de la obediencia para justicia. Es decir, usted obedece ahora a Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, de la Escritura. Eso es lo que Pablo hace en este versículo. Nos contrasta, define nuestra identidad como dulos, define quién es nuestro amo, en cierta manera. Y, y sois John Murray, ¿cierto? Dice que esta secuencia muestra que la esclavitud espiritual no es primariamente una condición impuesta externamente, sino que es el resultado de decisiones volitivas repetitivas. Es decir, cuando usted llegó a la cruz, nadie lo coercionó a usted, nadie lo obligó a obedecer, porque usted conscientemente sabe que su amo es Cristo, y usted ahora empieza a obedecer en su santificación progresiva, ayudado, motivado, ejercido en cierta manera por el Espíritu Santo. Pablo entonces establece un principio fundamental de la existencia humana. Todos los seres humanos son esclavos, ¿sí? Son dulos. Y la identidad del amo se determina por el patrón de obediencia. Si usted es obediente al pecado, ese es su amo. Pero si usted es obediente a Cristo, ese es su amo. ¿Se entiende? Y la pregunta retórica es, ¿no sabéis? ¿No sabéis? ¿Eh? No sabéis, es una pregunta retórica que nuevamente Pablo hace. ¿No sabéis que si os sometís, si sois dulos, ¿cierto? Entonces, eh, el versículo entonces presenta dos opciones mutuamente excluyentes. No es que sean las dos iguales. O usted es uno o usted es el otro. Espero que se vea bien ahí en pantalla. Esclavitud del pecado, que lleva a muerte. O esclavitud a la obediencia, que conduce a justicia. La neutralidad moral es imposible. Usted no puede servir a dos amos en cierta manera. Y la presentación, presentar aquí, no sabéis que, no sé, claro, obedecir, ¿cierto? Obedecer, esto significa presentar. La presentación, presentar de uno mismo, inevitablemente resulta en esclavitud a uno de estos dos señores. Porque aquí someteos, es decir, que te presentes como esclavo del pecado o te presentes como esclavo de Cristo. Imaginemos que usted es como un empleado que debe elegir entre dos jefes. Voy a poner un ejemplo ya para escuela dominical, para que podamos entenderlo, hermanos. Uno que te explota y al final te destruye, estamos hablando del amo, del jefe, uno que te explota, que al final te destruye, y otro que te capacita y te lleva al éxito. Y Pablo está diciendo que en la vida espiritual
Todos somos empleados en cierta manera, somos esclavos, somos dulos de alguien. No hay personas verdaderamente independientes. O usted es un dulos, esclavo del pecado, o es un dulos o esclavo de Cristo. Y la buena noticia es que podemos elegir a nuestro jefe. Cuando usted obedece constantemente los impulsos pecaminosos, mentir, ser egoísta, guardar rencor, y todo lo que usted pueda imaginarse, automáticamente usted se va convirtiendo en esclavo del pecado. Y ese jefe solo le va a llevar a la muerte espiritual. Pero cuando usted, después de haber sido regenerado, haber nacido de nuevo, usted ahora que tiene el Espíritu Santo y que conoce las escrituras, usted elige ahora obedecer a Dios. Ahora usted debe ser necesariamente honesto, generoso, perdonador, amante de lo correcto, le convierte en un esclavo de la justicia. Y ese jefe lo va a llevar a usted a una vida plena y una vida eterna. El cristianismo a usted no lo hace libre de toda autoridad, sino le hace libre para servir al amo correcto que le ama a usted y tiene los mejores planes para su vida. Eso es lo que Pablo nos enseña en este versículo 16. Y usted podría hacer un mensaje de esto, hermano. Si le toca predicar, haga un mensaje sobre eso. Alguien que lea eso, por favor. Uno solo nomás. Por favor, dice. ¿Sí? Por favor, abra su Biblia para el resumen y anote en ella lo que estime conveniente. Ya. Un minuto para que abran sus Biblias. Abran sus Biblias porque el resumen va a ser con la Biblia abierta. Si alguno ya lo tiene abierta, espera a los hermanos que tienen su Biblia abierta, porque vamos a hacer este resumen de estos versículos del 15 al 19, pero para que usted vaya viendo ahí en su Biblia, ya aplicando, porque estamos en la conclusión o en el cierre de la clase. Bien, comencemos entonces. El versículo 15 nos enseñó la falsa dicotomía, gracia versus obediencia. Pablo confronta una objeción antinominiana, fundamental, que malinterpreta en cierto sentido la doctrina de la gracia. Y la pregunta retórica de Pablo, ¿ya? Deje abrir mi Biblia también. Romanos. Ya que ustedes la tienen abierta, Romanos capítulo 6, versículo 15. Ya. Entonces, decía yo que la pregunta retórica, pecaremos porque no estamos bajo la ley, ¿cierto? Sino bajo la gracia, revela entonces esa frase, esa pregunta que está ahí en su Biblia, revela una comprensión distorsionada que, que algunos ven de la gracia como una licencia para pecar en lugar de poder para la santidad. Entonces usted puede poner ahí, esta pregunta no es libertad para pecar. El apóstol responde con un enfático en ninguna manera, y usted subraya ahí en ninguna manera, y puede poner al lado una negación, es la negación más fuerte en el griego koiné. Puede poner usted si quiere rayar su Biblia, yo le puedo mostrar la mía, no la tengo acá, la tengo en mi oficina, perdón, en mi biblioteca. Subraya ahí la palabra, la frase en ninguna manera, y ponga ahí al ladito la negación más fuerte del griego koiné. Lo explico. Esta respuesta no es meramente ética, sino que ontológica. La gracia no elimina la obediencia, sino que la fundamenta y la posibilita. La gracia auténtica
produce o debe producir una transformación interior que se manifiesta, hermanos, en una vida de obediencia voluntaria, no legalista, voluntaria, no legalista. Y Pablo establece aquí que la libertad cristiana no es libertinaje, sino libertad para la justicia. Puede poner como conclusiones al ladito el versículo 16, 15. Pablo establece aquí en el versículo 15, puede poner, que la libertad cristiana no es libertinaje, sino libertad para la justicia, hablando de la justicia en Cristo. ¿Ok? Bien, vamos al versículo 16. ¿Y qué principio podemos señalar acá? El principio universal de la esclavitud espiritual. Estudiemos esto entonces. El versículo 16 articula un axioma antropológico fundamental. ¿Y qué es lo que es, hermano querido, un axioma antropológico fundamental que usan mucho los eruditos? Es una verdad básica e indiscutible. Cuando usted escucha hablar de la palabra axioma antropológico, que es una verdad básica e indiscutible. El axioma antropológico suyo antes de Cristo era que usted era un pecador, perdido, sin destino conocido, sin destino conocido, pero la Biblia dice que usted va al infierno. Ese es su axioma antropológico antes de Cristo. Ahora, su axioma antropológico, en este contexto del versículo 16, es una verdad básica e indiscutible acerca de la naturaleza humana, que sirve como principio fundacional para entender cómo funcionan los seres humanos en su dimensión espiritual, moral y existencial. Es decir, ahora que usted está en Cristo, su axioma antropológico es que usted ahora sirve, es un esclavo, un dulos de Cristo. Ese es su axioma antropológico fundamental. Un ejemplo práctico. Es como decir, el agua siempre fluye hacia abajo por gravedad. Ese es el axioma natural. Este es un axioma físico. ¿Por qué? Porque es universal, siempre pasa así, si usted tira el agua, siempre va a caer, es inevitable, que no puede evitarse, si usted da vuelta al vaso, va a caer, es observable, lo vemos constantemente, si usted derrama el vaso, se ve y es fundamental, que es la base para entender la hidráulica. Mire a dónde entramos en el tema, lo busqué ahí algún ejemplo. Entonces, de igual manera, Pablo dice que espiritualmente todo humano sirve a algo o a alguien. No existe la neutralidad. Y este axioma, ¿ya? Nos enseña, el versículo 16, que la pregunta no es, ¿serviré a alguien? Sino, ¿a quién serviré? No existe esta duda de ¿a quién serviré a alguien? ¿Soy neutral? ¿A quién sirvo? Sino que el axioma es ¿a quién serviré? Por lo tanto, la libertad humana no consiste en no servir a nadie, sino en elegir a quién servir, al pecado o a la justicia. Es decir, todo ser humano es esclavo de aquello a lo que se somete habitualmente. Y Paulo, por lo tanto, utiliza la metáfora de la esclavitud, dulos, para ilustrarnos, hermanos queridos, que no existe neutralidad espiritual. Cada persona sirve inevitablemente a uno de estos dos señores, no a los dos, perdón, cada persona sirve inevitablemente a uno de estos dos señores, al pecado o a Cristo. Y aquí anoten en su Biblia.
el pecado o la obediencia. La frase, soy esclavo de aquel a quien obedecís, el versículo 16, pone una rayita y diga, establece que la obediencia habitual determina la identidad espiritual. Si quiere rayar su Biblia. Le repito, la frase, subrayela ahí, sois esclavo de aquel a quien obedecís, puede subrayarla, o si tiene destacador, destáquela, lleve una rayita a un espacio en blanco y ponga, establece esta frase, establece que la obediencia habitual determina la identidad espiritual. Lo explico. Esta no es una elección consciente única, hermanos, sino un patrón de vida que define su carácter. Y el contraste entonces entre el pecado para muerte que Pablo hace y obediencia para justicia muestra dos trayectorias existenciales completamente opuestas, con destinos eternos, contrastes distintos. Entonces lo que puede poner ahí, que esta frase, soy esclavo de aquel a quien obedecís, no son neutrales. Es decir, alguno de estos amos usted sirve, o al pecado o a Cristo. Vamos al 3. Como conclusión, versículo 17 y 18, la transformación radical del pecado a justicia. ¿Cómo podemos explicar esto? Leamos el versículo, usted lo tiene ahí. Versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, auristo pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis ahora, en cierto sentido, vinisteis a ser siervo de la justicia. ¿Ok? Bueno, los versículos 17 y 18, ahí podemos titularlo como la transformación radical del pecado a la justicia. Del pecado a la justicia. Una J ahí. Es como una metamorfosis espiritual, ¿cierto? Es una metamorfosis espiritual mediante una secuencia temporal precisa. Antes eras de este, ahora eres de este otro. Pablo comienza con gratitud, porque reconoce que la conversión es obra divina, no mérito humano, ya lo hemos explicado. Y la expresión habéis obedecido de corazón, subráyelo, destáquelo, habéis obedecido de corazón, subráyelo, destáquelo, y pongo una rayita, vaya hacia donde hay un espacio en blanco, y diga, esto indica que la obediencia auténtica brota del centro volitivo emocional de la persona, es decir, de su voluntad. Indica que la obediencia auténtica brota de mi voluntad, eh, o algo más técnico, del centro volitivo emocional. Es decir, sus emociones, su voluntad debe obedecer de corazón a su nuevo amo, que es Cristo. No hay una coerción externa, sino que dentro de usted, que usted es una persona nueva, un corazón nuevo, como dice Jeremías, pero está, gracias al Señor, que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, nos impulsa de cierta manera, porque no es una coerción externa, sino que de sus emociones que pertenecen al Espíritu Santo, que las controla Dios, los llevan cautivo a la obediencia, a una obediencia auténtica. Ahora, la frase, aquella forma de doctrina, subráyelo ahí, destáquelo si tiene un destacador, y esa frase se refiere al Evangelio como molde transformador que reconfigura la identidad del convertido. Es el Evangelio, entonces, es el Evangelio el que transforma a las personas. Qué rico la explicación que Pablo nos da. Es el Evangelio el que transforma, el que convierte, el que reconfigura la identidad del convertido. Y el proceso culmina en el versículo 18,
y con una doble acción divina, dice el 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, libertados del pecado. El proceso, decía yo, que culmina entonces en este tercer conclusión, culmina en el versículo 18, con una doble acción divina, liberados del pecado y viniste a ser siervos de la justicia, mostrando que la libertad cristiana es simultáneamente liberación y nueva esclavitud. Lo que puede poner ahí, subraye, viniste a ser siervo de la justicia. Subráyelo con destacador si quiere y ponga una rayita, un espacio en blanco y diga que esto es la libertad cristiana, es simultáneamente liberación y nueva esclavitud. ¿Cómo es eso? Ya lo dijimos. Usted sirve a uno de los dos esclavos, perdón, a uno de sus dos amos. Antes usted era esclavo era dulos del pecado, ahora es dulos de Cristo. Eso es lo que significa. Viniste a ser siervo de justicia. Ahora eres siervo de la justicia de Cristo, en cierta manera. Y el 4, llevamos 1 hora 12. Con esto terminamos, hermanos. La exhortación práctica, presentación de los miembros, que es el versículo 19. Pablo concluye entonces con una aplicación práctica que reconoce la debilidad humana mientras llama a una consagración activa. La expresión ahí en su Biblia, versículo 19, hablo como humano, puede subrayarlo y poner una raya a un espacio en blanco de su Biblia, porque esto indica que Pablo utiliza unas analogías comprensibles. Es decir, Pablo trata de explicar realidades espirituales profundas para que pueda ser comprensible para el creyente. Para él era fácil entenderlo, pero el Espíritu Santo lo guía a poner esta frase, hablo como humano, para que para nosotros pueda ser más claro. Y el mandato central entonces, culmina Pablo, dice, presentad vuestros miembros. Puede subrayar ahí, presentad vuestros miembros. Y aquí, el presentad, que está en el versículo de 19, ay, se me perdió. Hablo con humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la inequidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Presentad vuestros miembros. Y aquí Pablo emplea un auristo imperativo, un verbo auristo imperativo, indicando una decisión definitiva de consagración. Pablo entonces establece un paralelismo contractivo. Antes tú presentabas tus miembros para la iniquidad y ahora debes presentar auristo imperativo. Es una orden, hermanos. Debes presentar tus miembros para la justicia. Así como antes presentaron nuestros miembros para servir a la inmundicia ya y a la iniquidad, dice Pablo en la primera parte del versículo 19, por decir 19a, ahora deben presentar para servir a la justicia para santificación. Y este versículo enseña ya finalmente, hermanos, que la santificación requiere cooperación consciente de usted como creyente, en que usted ahora presente deliberadamente cada aspecto de su ser al servicio de la justicia divina. Es lo que Pablo nos enseñó en el versículo 19. Yo tenía dos preguntas, pero las vamos a dejar porque ya llevamos bastante tiempo, llevamos más 1 hora 15. Solamente vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Según Romanos 6:16, ¿cuál es el axioma antropológico fundamental que establece Pablo sobre la naturaleza humana? Es una verdad natural que ocurre, que tiene una consecuencia, ¿ya? Acuérdense del ejemplo del agua en el vaso.
La respuesta Que es, uno tiene un amo, ¿cuál? que el ser humano tiene un humano. ¿La A o La, la B? ¿O la la, C o la D? la, la, No, La B, la la B, B, la correcto, la B. B. la B, que Esa es la respuesta correcta. Pablo establece, acuérdense, en Romanos 6:16, una ley universal de la naturaleza humana, un axioma. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y esta declaración entonces constituye un axioma antropológico fundamental, porque revela que no existe neutralidad espiritual en la existencia humana. No existe una mm, neutralidad. Alguien no puede decir, no, yo aquí estoy sin saber qué hacer en la vida. Yo no sé a quién sirvo. No. Pablo deja claro, o usted sirve al pecado o usted sirve a Cristo. Y teológicamente, esto significa que todo ser humano, sin excepción, está en una relación de señorío con alguna fuerza espiritual. La pregunta no es, decíamos, si serviré, sino a quién serviré. ¿Se entiende? Y la última pregunta, usted me manda la respuesta al WhatsApp del curso, ¿ok? Déjeme dejar de compartir. Bien. Bien. Eh, Espero que les haya gustado la clase, que hayamos eh, entendido un poco más este preciosísimo capítulo número 16 de Romano. Perdón, capítulo 6 de Romano. Es un preciosísimo capítulo. Si no tiene claro, vuelva a ver esta clase. Si no le quedó más claro, vuelva a ver la clase pasada. Pero yo creo que con esta mm, clase ya nos quedó más claro. Creo yo que Dios nos dio más luz para poder entender este contraste, este axioma fundamental, ¿cierto?, que hemos visto el día de hoy. Preguntas y comentarios. Yo, Hermana María de los Ángeles, por favor. ¿me puede mandar el libro a mí? El libro del bautismo? Ya, yo se lo voy a mandar más tardecito o mañana en la Ya, mañana. ¿Ok? ya, muchas gracias. Ok, ok. Sí. Bien. Mi hermano Daniel. Mensaje. Ah, ¿algún Aquí comentario, me hermano Daniel? sí, quería hacer un comentario con respecto, no sé si me escucha bien, ¿sí? Fuerte y claro. Ya. En el capítulo me pasa. 16, esto, hay una verdad que lo que decíamos, el axioma, ¿cierto? Que es uno sirve al pecado o sirve a Cristo. ¿Eso podría relacionarse también con el libre albedrío o ¿Con el el qué? supuesto libre albedrío? ¿Con el Eh, libre albedrío o supuesto libre albedrío? ¿Cómo? A ver, amplíame la pregunta, Daniel, porque no lo logro entender. A ver, desde mi punto de vista, por lo que hemos conversado, ¿cierto? El hombre no tiene libre albedrío, Por porque supuesto. sirve, ¿cierto? Eh, Ujú, el ujú. impío busca la maldad y el Hijo de Dios busca, obviamente, ¿cierto? La santificación. Claro, ¿Esto lo podríamos relacionar con lo mismo también? Porque al claro, final si uno sirve al pecado, ¿cierto? Está sirviéndole, digamos, como si le impío, claro, en cierta ¿cierto? A la manera, maldad, busca la maldad. exactamente. Mire, Evidentemente, esto esto es, acuérdese el axioma. El axioma es o somos dulos del pecado o dulos de Cristo. Partamos de esa base. claro. Si usted cree que es dulo de Cristo, la consecuencia lógica es que sus actos deben ser de justicia, sus actos deben ser de obediencia a Mm, Cristo. Pero también vimos que hay momentos en nuestra vida cristiana que es natural, porque venimos de una raza caída, traemos pecados residuales, podemos caer de vez en cuando.
El pecado en el Mm, cristiano, en el creyente que ha nacido de nuevo, que se considera que es dulo de Cristo, es la excepción, porque la norma es la obediencia. ¡Pum! Pequé. Obedezco. Pequé. ¿Se entiende? Pero la mm, norma para sí, el que no es creyente es pequé, 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 pequé. Toda mi vida peco, 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 peco. ¿Se entiende? Y Pablo hace ese claro, contraste, po. ¿A quién obedezco? No sé si me expliqué. claro. Sí, Ya, perfecto. por lo Bien, menos a mí me quedó claro. ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Y si no, terminamos la clase. Y perdonen que me haya pasado, no me di cuenta de la hora. Bien, vamos a orar entonces. Le voy a Mi pedir, Pastor hermano Israel, Alejandro, por ¿cómo favor. está? Buenas tardes. Bien, bien, Atento a la clase. bien. Bueno, la explicación súper clara. Comúnmente muchos de nosotros nos quedamos callados, otros por temor a preguntar, otros porque quedamos muy claros, muy claros. Y, y lo otro me llamaba la atención con respecto a una palabra que se utiliza mucho en los textos, que se lo repitió, que es la palabra dulos, ¿cierto? Eh, Dulos. y el dulos, claro, y el concepto que tiene hoy día el mundo evangélico, pero más claramente el mundo pentecostal. Me Mm. gustaría, si usted me permite, hacer un pequeño comentario. Por favor, Un pequeño adelante, adelante. comentario. Sí, sí, Ya, sí, por favor. el mundo pentecostal chileno tiene, sobre todo, tiene más o menos un bagaje de historia desde el 1904 en adelante, ¿cierto? Sí, Y de ahí hay tenemos ciertas costumbres y en algunos casos ciertos vicios litúrgicos. Creo, y yo quiero hacerlo con mucho respeto, pero entre estos vicios rituales tenemos los llamados tres gloria a Dios, que muchas veces los que somos flacos de canillas terminamos teniendo unas buenas canilleras de demos tres gloria a Dios, nos levantamos más gloria a Dios y ese resulta algo mecánico muchas veces. Muchas veces hay gente que lo hace de corazón. También otra muletilla es decir constantemente amén sin meditar en la palabra. Mi papá era pastor y cuando me tocaba ir a predicar, a veces decían amén a algo, mi papá decía algo incongruente y el hermano le dijo, se dio cuenta lo que dijo y usted dijo amén. Y mundo pentecostal es eso. mm, Y el otro es la palabra dulo de nuestro español, siervo. Se da mucho en el mundo pentecostal que el ser un siervo es alguien que está puesto en eminencia. exacto. Cuando tú hablas acá en el mundo pentecostal chileno, y yo le digo a mi hermano Alejandro, siervo de Dios, en el concepto lo levanto a que es casi un apóstol, un pastor, Un pero semidios. como estamos, un semidios, me tocó un día trabajando en el Jumbo, me tocó un día decirle a una persona, ¿cómo está siervo? Y me quedó mirando, me dijo, yo no soy para tanto por mi hermano, así como hablamos los chilenos. Y yo le dije, ¿qué entiende usted por siervo? Un pastor, alguien que está en eminencia, ¿no? No, no, no. Y podemos ver, como usted explica, Pablo habla categóricamente, me llamó la atención para unir con la frase, con esto termino, que la obediencia habitual establece su identidad espiritual, ya sea esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Entonces es maravilloso saber que somos dulos, somos esclavos del Señor para servirle a Él. Y no como está en la cosmovisión pentecostal, no es Sí, como que es alguien en eminencia. Es un exacto. privilegio ser dulos de Cristo, pero somos servidores. Y usted lo podría contextualizar más. Muchas gracias. Sí, ok, Pastor Israel. Sí, mire, lo que yo puedo decir, estábamos tratando de buscar una analogía. Eh, a ver, los policías de sus países, ¿son policías primero o son personas? Son personas. Correcto. No son policías. Primero que todo, ¿todos somos hermanos? Sí, po. Todos somos hermanos en Cristo, ¿sí? Todos somos hermanos en Amén. Cristo.
Pero Dios, en su misericordia y en sus propósitos eternos, a algunos de nosotros nos llamó a un ministerio. Primero somos hermanos en Cristo y después somos a los que nos llamó Dios. En el caso del pastor Israel, en el caso del pastor Jorge Figueroa y el pastor que se retiró, y si hay algún pastor aquí, me va a entender. Y en segundo lugar son pastores, pero primero son hermanos. Lo mismo yo, primero soy hermano, después soy maestro. Ese es mi llamado nada más. Y a lo que decía el pastor Israel, a veces los pastores en el mundo pentecostal creen que su llamado de pastor es un cargo eclesiástico que está sobre los hermanos. Si piensa así, está en un grave error. Porque todos somos primero personas y después somos policías. Algunos, en cierta manera. No sé si la ilustración puede aclarar este, esto que presentó el pastor Israel. Y efectivamente es así. Ahora, ¿se le debe respeto al pastor? Claro que sí. ¿Se le debe obediencia incondicional? No. Se le debe obediencia condicional. Me explico. Si el pastor se aleja de la escritura, yo no estoy obligado a obedecerlo. Si el pastor o el maestro me enseña algo que no está en la escritura, yo tengo todo el derecho y el deber de decirle, ¿sabe qué? Yo no puedo obedecerle en esto porque lo que usted está viendo en la escritura no es lo correcto. ¿Se entiende? He ahí el, el deber imperativo que tienen los siervos y los maestros de estar permanentemente estudiando y conociendo a Dios para entregar, como algunos dicen, buenos pastos. Ujú, exacto. ¿Mm? Eso puedo como concluir respecto al comentario que hizo el pastor Israel. ¿Mm? ¿Se le debe obediencia incondicional a los pastores? No. La obediencia a los siervos es condicional. Exacto. Es condicional. Porque si el pastor me dice algo a través del púlpito que yo, evidentemente, en la escritura, perdón, aquí está mi Biblia, me muestra que algo distinto a lo que me está enseñando, bueno, mi obediencia ahí es condicional. Yo tendré que acercarme, ¿cierto? Al pastor, al predicador o al maestro que está enseñando oye, un momentito, lo que tú enseñaste no está bien, no está bien. Entonces ahí hay una obediencia condicional, porque mi obediencia incondicional es hacia Dios. Lo Sí. mismo con los presidentes. Se da el mismo principio. Mi obediencia a los principados, a los príncipes que Dios puso sobre mi país, ¿es condicional o incondicional? Es condicional. Porque si el presidente de la República a mí me dice, me da una orden, por ejemplo, que mi tercer hijo que yo voy a tener, tengo que abortarlo porque no hay lucas o no hay plata, un momentito, yo no le voy a obedecer. Yo no puedo estar de acuerdo con un presidente, con una autoridad que Dios ha puesto, que es distinto, porque Dios pone presidentes en una nación, puede ser para Ujú, bendecir esta nación o puede ser para exacto. emitir un juicio sobre esta nación. Pero mi obediencia a las autoridades es condicional. Si esa autoridad que Dios ha puesto sobre mí, sea el pastor, sea un líder, sea un maestro, sea un presidente, si me lleva a mi desobediencia de Dios, yo estoy en el justo derecho de no obedecer. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, Sí, bien, sí. y bueno. Oremos, si no hay más preguntas. Hermana Catalina, la veo muy pensativa ahí, en las penumbras de la noche, en la oscuridad, ¿cierto? Ahí.
Yo espero que la luz del Evangelio la pueda iluminar a usted ahí. Amén, mi hermano Alejandro. Es que se veía en las penumbras ahí así, pero de atrás, así como Hermano Alejandro, el pastor hermano Israel. Alejandro, mire, con respecto a lo que usted está diciendo, porque topa con todo lo que usted está entregando, con respecto al el pastor, debe ser literalmente un hombre idóneo Sí, en lo pues. moral, en lo espiritual, en lo familiar, y debe estar netamente capacitado para la enseñanza bíblica. Exactamente. No puede ser pastor si no enseña. Y discúlpeme que haga esto, porque todo el libro romano nos está llevando a Mm. esto, nos refleja también el lado pastoral. El lado pastoral, yo, disculpe que hable desde mi experiencia, me tocó desde mi niñez trabajar con líderes, por mi papá que era pastor, con líderes grandes aquí en Chile, y muchos de ellos eran ignorantes de la palabra, ignorantes, y disculpe que suene fuerte, Mm. ignorante la palabra, que hacían un pueblo ignorante. Y a la vez, hoy día, cuando hablamos del pastorado, la Biblia habla que el pastor debe ser un hombre con experiencia, anciano, ¿cierto? Que el pastor debe ser uno que cuida las ovejas, Exacto. obispo, y que el pastor debe ser pastor que debe dar alimento. Y el pasto es la analogía de lo que está dando mi hermano Mm. Alejandro. Debemos ser esclavos como Juan Hus, tener la Biblia encadenada en nuestros pechos, y no podemos elegir a nuestros pastores porque tengan una buena presencia, sean blanquitos, rubios, sean gringos, tienen que ser hombres, amantes de las escrituras, amantes de Mm. las escrituras. O sea, alguien que enseña la palabra está pastoreando. El hombre debe tener buen testimonio bíblico. Y lo otro, mi hermano, y con esto termino, el problema que se ha caído en Chile y en otras partes de Latinoamérica en ser un poco judaico, para decir cuando el pastor está fallando en la enseñanza bíblica o en lo moral, no toques al ungido de Dios. Mm. Y bíblicamente todos somos ungidos. El Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, ha posado sobre nosotros. Y como dice mi hermano, este don ministerial de ser pastor es un don que debemos respetar, pero todos estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo. En mi país se utiliza mucho el ungido para no tocar al pastor Exacto. cuando el pastor está fallando en la escritura, y también es un problema que hemos caído casi los judaizantes, el ungido de Dios. Un día un hermano me contaba que habló con el pastor porque el pastor estaba dando una enseñanza que estaba fuera de la escritura, y le dijo: pastor, usted tiene que tener cuidado con lo que enseña. El pastor utiliza una frase: no toques al ungido de Dios. Tú hablas de mí, me estás tocando al ungido. Utilizan términos como lo que se utilizaron para Saúl cuando fue ungido, y David, y así todos los reyes. Y la escritura es maravillosa. Dice que la presencia de Dios ha venido sobre nosotros. En el momento que hemos creído, hemos recibido el Espíritu Santo. Y es un problema muy grave esto, muy grave. Mm. Pero que gracias a Dios, mientras más leemos la Biblia, mientras más somos administrados, o ministrados, perdón, a través de la enseñanza de la palabra, como mi hermano Alejandro lo hace y otros hermanos más, salimos de nuestra ignorancia. Debemos servir y no ser serviles. Debemos estar bajo el yugo de Cristo y no el yugo de los hombres. Amén. Amén. Gracias, Pastor Israel. Muchas gracias por su explicación. Bien. Muchas gracias. No, ¿por qué? Pues gracias a usted por darnos estas cápsulas que nos edifican también. Bien, no hay más preguntas, no hay más comentarios. Vámonos entonces. Voy a pedirle entonces a nuestro hermano Luis Cerda de Ecuador, hermano Luis, que pueda orar, por favor, y para que nos vayamos, nos desconectemos y descansemos, ¿cierto?, de este día. Ya, gracias, mi hermano. Buenas noches con todos, hermanos y hermanitas. Vamos a dar gracias por este estudio tan hermoso que me encantó a mí, porque a veces servimos al mundo y a veces a Dios. En eso yo estoy bien agradecido, porque a veces en esta vida servimos más al pecado que a Dios, pero estas palabras que nos enseñó nuestro hermano está bien bonito, y vamos a dar gracias al Señor por este Amén. estudio y para la siguiente clase también. Oremos, hermanitos. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en esta noche.
Te damos gracias, Señor, por este estudio tan maravilloso, tan hermoso que nos enseña nuestro hermano profesor. Señor, enséñanos para aprender más de tu palabra. Tú tienes la última palabra, tú nos das la sabiduría para entender, para poder aprender, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, en esta noche. A todos los hermanos que estamos en esta clase, danos la sabiduría para aprender más, para enseñar y para ser obediente a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, y para poder descansar y para poder descansar esta noche, te pedimos, Señor, tu bendición, tu voluntad, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos queridos, ahí prendan sus camaritas si quieren y sus micrófonos y para que nos podamos despedir. Dios les bendiga, gracia y paz, hermano Mario, hermano Pastor Jorge. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones Un para abrazo todos. para ustedes. Nos Gracias, vemos, nos vemos. hermano. Bendiciones, hermano Rubén ahí, hermana Marta, Gracias, hermano. hermano Manuel, hermano Daniel. Bendiciones. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendecido. María, Bendiciones. bendiciones. Hermano Bendiciones, Manuel. hermano Alejandro. Hermanos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias Nos por vemos. todo, mi hermano Chao. Alejandro. Bendiciones. Saludos a todos, mi hermano. Chao, chao. Chao, chao, hermana Catalina.